El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerzas, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado con tanta astucia, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Queridos hermanos, llama la atención cómo Jesús alaba la astucia del administrador deshonesto, que era un ladrón, que era un hombre mentiroso, que no solamente le robaba a su patrón, sino que cuando fue descubierto lo dejó sin la mitad de sus bienes. Actuó con mucha astucia, porque la astucia de este mundo consiste en algo que se dice en Chile así: pitutocracia. Si uno tiene contactos, logra muchas cosas. Si tiene amigos santos en la corte, como se dice también, logra muchas cosas, pero esas conveniencias humanas, esos arreglines que a veces nosotros hacemos, son cosas tan humanas que están como salpicadas de deshonestidad, de injusticia, de pasar a llevar a otras personas y de tratar de escalar puestos, muchas veces pisando cabezas del prójimo, como ocurre en muchos ámbitos de la vida social, lamentablemente. Pero Jesús dice que alaba esa astucia, no para que seamos deshonestos, no para que sigamos ese ejemplo, sino para que, como hijos de la luz, también tengamos astucia. En otro lugar Jesús dice que es necesario ser mansos como las palomas, pero también aprender la astucia de las serpientes. Entonces hay que actuar con sabiduría en este mundo y con prudencia verdaderamente cristiana, no prudencia humana. Prudencia humana, por ejemplo, es cuando yo estoy en un grupo de amigos y, para no quedar mal, no defiendo la palabra de Dios, no defiendo mi iglesia, no defiendo la verdadera doctrina, para no quedar mal, entre comillas. Es decir, niego a Cristo en la práctica porque quiero estar bien con el mundo. Pero eso es una prudencia humana y es una imprudencia cristiana, digamos así, porque Jesús nos invita a otra cosa. Muy bien lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que la verdadera prudencia o sabiduría, sagacidad o astucia, como queramos, de los cristianos es tomar la cruz de Cristo. Esa es toda la sabiduría que debemos tener: amar la cruz del Señor. Esto puede parecer una locura para el mundo, dice San Pablo claramente, ¿no? Es locura para los griegos, escándalo para los judíos, pero para el cristiano verdadero es la sabiduría de Dios, amar la cruz de Jesús. Es interesante que San Pablo diga que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero cuando Él se gloría de su fe en Cristo, dice: yo me glorío en la cruz del Señor, en Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino Cristo
Cristo crucificado es quien vive en mí. Entonces, ¿cuál es la sabiduría nuestra? Unirnos a la cruz del Señor, abrazar al crucificado, como lo hizo San Francisco de Asís, que amaba tanto a Jesús, como lo han hecho tantos santos también a lo largo de la historia de la Iglesia, que han gastado horas y horas y horas mirando el crucifijo, a Cristo crucificado, rezando muchas horas de Vía Crucis, por ejemplo, ¿no? Como se suele hacer el viernes, cada viernes, que es el día de la muerte del Señor. ¿Por qué? Porque en la cruz está nuestra salvación. Y Jesús dijo, el que quiera seguirme, cargue cada día su propia cruz. No dijo, el que quiera seguirme, hágale el quite a la cruz. Trate de librarse de los problemas, trate de encontrar solución a las dificultades de la vida para vivir cómodamente, para estar asegurado, para que no le vaya mal en nada, para que tenga una buena calidad de vida. Esas no son palabras de Jesús. Todo lo contrario, Jesús dijo, el que quiera seguirme, abrace su cruz cada día y sígame. Por eso es tan bonito cuando algunos cristianos llevan en su pecho la cruz de Jesús, ya sea la crucecita o el crucifijo, mejor todavía, ¿no? La cruz con Cristo crucificado, porque a pesar que eso le duele a otras personas y dicen, ¿por qué tú andas con una cruz? Si eso es un instrumento de tortura, dicen, y Cristo ya resucitó, ¿por qué tienes que mostrar la cruz? ¿Acaso andarías con la pistola si a tu papá lo mataron con una pistola? Bueno, es un argumento que algunos usan, pero que se olvida de la palabra de Dios. Porque Jesús dice, el que quiera seguirme, cargue cada día su cruz. Y llevar la cruz es un signo visible. Yo no estoy diciendo que es necesario ahora usar una cruz, no. Porque dice también un santo que habla mucho de esto, San Luis María de Montfort, que uno puede llevar una cruz y ser un enemigo de la cruz de Cristo. Así lo dice San Pablo hoy. Hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo y su Dios es el vientre, y entre paréntesis dice San Pablo, se creen cristianos, se profesan católicos, digámosle también, llevan la cruz, la tienen colgada en la casa, ¿y de qué les sirve si rechazan la cruz de Jesús? Cada vez que llega un sufrimiento, un problema, una dificultad, se quejan, reniegan contra Cristo, dan vuelta, los santos ya no quieren ver más a Jesús. ¿Somos enemigos de la cruz de Cristo entonces? No, porque el que es enemigo de la cruz de Cristo es amigo de el Dios de este mundo, que dice acá San Pablo, el Dios del vientre, el Dios del placer, el Dios que aprecia las cosas de esta tierra. Su fin es la perdición. Entonces, en conclusión, la verdadera sabiduría de un cristiano es aceptar la cruz del Señor. No porque nos guste el sufrimiento en sí mismo, nadie es tan enfermo como para amar el sufrimiento en sí mismo, sino que lo que nosotros queremos es abrazar a Jesús. Pero Jesús, en este mundo, lo encontramos crucificado. En nuestros hermanos que sufren y en nuestros propios sufrimientos está presente el Señor. Y en vez de ser motivo de represión, de desesperación, de angustia, en definitiva de alejarnos del Señor, no, que ese dolor se transforme en el punto de encuentro con Jesús. Me glorío en Cristo crucificado. Es el ejemplo que nos dejan los santos. Y si los santos pudieron, que fueron hombres iguales a nosotros, llenos de defectos tal vez al principio, y después fueron progresando en santidad, porque amaron la cruz del Señor. Fue el caso de San Carlos, un sacerdote que recibió mucha ayuda de su tío, que era un papa. En ese momento, en el siglo XVI, se acababa de celebrar el Concilio de Trento, que era muy difícil, muy exigente, y era muy difícil
ponerlo en práctica en las diócesis, y a él le tocó ser obispo a muy temprana edad, en la diócesis de Milán, en el norte de Italia, donde había más de 700 parroquias. Y este obispo joven se dedicó a visitar todas las parroquias. Eso es sorprendente, por lo menos unas 2, 3 veces cada una, en la corta vida que Dios le regaló. Y él estaba tan demacrado por los ayunos, por los sacrificios, por ese empeño de llegar a todas partes, de llevar una palabra de consuelo, de aliento a todos sus sacerdotes. Ayudó a renovar el seminario donde se formaban los sacerdotes en ese tiempo, a implantar todas las disposiciones del Concilio de Trento. Fue una maravilla la acción pastoral de este santo, pero muchos se preocupaban de él y le decían: Monseñor, usted está tan flaco que ya va a desaparecer, le decían. Y él decía: bueno, y si una vela no se gasta, ¿cómo va a iluminar? Eso decía siempre él. Entonces, esa es la conciencia del hombre santo y de la mujer de Dios. Mi vida es para gastarla en favor del prójimo, como lo hizo Jesús, y por amor a Jesús que está presente en nuestros hermanos. Así sea. Amén.